¿Alguna vez has escuchado hablar de Chrysaor? Probablemente no, y hay una razón muy oscura para ello. Mientras nombres como Zeus, Poseidón, Hades y Hércules se repiten en cada relato, hay una figura que las leyendas decidieron ocultar deliberadamente, una fuerza que ni los propios dioses se atrevieron a desafiar tras conocer su verdadero poder. Chrysaor no fue un simple guerrero. Fue el hijo maldito de Medusa, nacido de su sangre derramada en el instante mismo de su muerte, y destinado a cambiar el equilibrio del cosmos. Esta, no es la típica historia de un héroe que busca gloria ni de un villano condenado por su ambición. Esta es la leyenda que los dioses del Olimpo intentaron borrar de toda memoria, porque lo que Chrysaor descubrió amenazaba con destruir los cimientos mismos de su reinado eterno. Un guerrero dorado cuya existencia fue tan peligrosa, que ni los templos, ni los bardos, ni los pergaminos se atrevieron a contar su final. Hoy, romperemos ese silencio. Te contaré la verdad prohibida de Chrysaor, su origen sangriento, su viaje a través de reinos olvidados y su enfrentamiento contra los propios designios divinos. Descubrirás qué reliquia ancestral lo convirtió en una amenaza para dioses y titanes por igual y cómo su leyenda sigue viva en los rincones oscuros del mundo, esperando el momento propicio para regresar. Si creías conocer todas las historias de la mitología griega, prepárate para replantearlo todo. Porque tras escuchar lo que ocurrió con Chrysaor, jamás volverás a mirar a los dioses del mismo modo. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos te revelaré el secreto que ni Zeus ni Hades pudieron controlar, y que aún hoy podría cambiar el destino de nuestro mundo. Hubo un tiempo en que los dioses aún caminaban entre los hombres y las criaturas monstruosas nacían de la mezcla impía entre divinidad y abominación. En esos días antiguos, cuando los ecos de batallas celestiales resonaban sobre las montañas y los mares ocultaban secretos aún no pronunciados por los mortales, surgió una criatura cuyo nombre fue sepultado en las sombras del mito, Chrysaor. La historia recordará siempre a Medusa, la gorgona de cabellos de serpiente, cuya mirada petrificaba incluso al más valiente de los héroes. Su leyenda ha sobrevivido a los siglos, narrando su trágica caída a manos de Perseo, el semidios que blandió una hoja sagrada y terminó con su maldición. Pero lo que pocos recuerdan es que, en el instante exacto en que la sangre de Medusa tocó la tierra, dos seres imposibles emergieron de su cadáver: Pegaso, el corcel alado que cabalgaría hacia los cielos, y Chrysaor, el guerrero dorado, nacido del horror y la divinidad. Chrysaor no fue un simple engendro. Su cuerpo brillaba con destellos de metal fundido, y su sangre cargaba la esencia tanto de monstruo como de dios. Se decía que portaba una lanza forjada en los fuegos primordiales del Tártaro, y que su sola presencia quebraba la voluntad de los hombres. Sin embargo, los dioses, temerosos de lo que aquella criatura podría llegar a ser, tejieron un velo de olvido sobre su existencia, condenando su nombre a desaparecer de los cantos y leyendas de la humanidad. A diferencia de Pegaso, quien surcó los cielos y fue aclamado por héroes y bardos, Chrysaor fue desterrado a los confines del mundo, allí donde la luz de Helios no alcanzaba y las sombras crecían sin control. Los antiguos textos hablaban de un valle olvidado, más allá de los dominios de los mortales, donde las montañas se erguían como gigantes dormidos y las aguas de los ríos susurraban nombres prohibidos. Fue allí donde Chrysaor caminó, oculto de los ojos divinos y humanos, convirtiéndose en un espectro errante que cargaba consigo la furia de su madre y el poder de su linaje. El mundo cambió, los imperios cayeron, y las ciudades que una vez se elevaron hacia los cielos se convirtieron en polvo. Los dioses abandonaron sus templos, y los hombres olvidaron los nombres de las antiguas deidades. Pero Chrysaor permaneció. Algunos aseguraban haberlo visto en las noches sin luna, recorriendo desiertos abrasados, o en las cimas heladas donde ni el viento osa hablar. Siempre portando su lanza, su armadura brillando como el oro líquido, y su rostro oculto tras un yelmo antiguo cubierto de runas que ningún mortal logró descifrar. Las pocas inscripciones que sobrevivieron al paso del tiempo hablaban de un guerrero cuya furia solo rivalizaba con la de los dioses caídos, y de cómo su destino no era morir ni gobernar, sino preservar un secreto olvidado, uno que cambiaría para siempre la concepción del origen de los monstruos y los héroes. Según estos antiguos relatos, Chrysaor custodiaba una reliquia nacida del mismo caos que creó al cosmos, un fragmento de oscuridad primordial que, si caía en manos equivocadas, podría desatar la destrucción de los 9 mundos conocidos. Durante siglos, civilizaciones enteras enviaron expediciones para encontrarlo, creyendo que quien poseyera el favor del guerrero dorado podría reclamar el dominio absoluto sobre hombres y dioses. Ninguna regresó. Los bosques que una vez recorrieron se marchitaron, los nombres de los aventureros se borraron de la memoria colectiva, y solo quedó la advertencia: aquel que busque a Chrysaor, encontrará su fin antes que su gloria. Y así, mientras las generaciones se sucedieron y los templos se hundieron en ruinas, la figura de Chrysaor se convirtió en un susurro prohibido, una leyenda dentro de la leyenda,
recordadas solo por los más viejos oráculos y los textos sellados en las criptas más profundas de los santuarios olvidados. Porque, aunque el mundo había olvidado su nombre, el eco de su furia seguía latiendo en los rincones más oscuros del mito, aguardando el día en que alguien, imprudente o valiente, osara pronunciarlo de nuevo. Aquella noche, en la que las estrellas parecían más distantes que nunca y el viento traía consigo presagios de antiguos males, se decía que una figura solitaria avanzaba entre las ruinas de un templo derruido. En su mano, una lanza que ardía como el sol moribundo. Su presencia deformaba el aire, y la tierra parecía retroceder a su paso. Nadie osó acercarse, pues en los corazones de los hombres aún subsistía el miedo atávico a lo que una vez fue llamado el heraldo dorado de la perdición. Así comenzó de nuevo el rumor de su existencia, un murmullo que recorrería los caminos polvorientos, alcanzaría las cortes de los reyes y los altares de los dioses, anunciando que Crisaor había despertado, y con él, el equilibrio de los mundos volvería a tambalearse. El resurgir de Crisaor no fue anunciado con palabras ni presagios evidentes. Fue el mundo mismo quien percibió su regreso. Los árboles más antiguos se inclinaron sin viento, las aguas de los lagos se tornaron negras bajo cielos despejados y los animales silvestres huyeron hacia los rincones más remotos, guiados por un instinto que recordaba lo que los hombres ya habían olvidado. Los pocos oráculos que aún mantenían contacto con las deidades menores hablaron de un equilibrio roto, de una presencia que volvía a caminar sobre la tierra después de siglos de olvido. En los salones silenciosos del Olimpo, donde los dioses celebraban su aparente dominio sobre los hombres y bestias, Crisaor había sido considerado un error, un residuo de antiguas eras de caos. No obstante, su naturaleza híbrida, nacido de una gorgona maldita y poseedor de la esencia divina, lo convertía en una anomalía peligrosa, un recordatorio de que incluso los dioses podían engendrar aquello que no podían controlar. Por ello, su nombre fue borrado de los relatos oficiales, su existencia condenada a vagar en las grietas del tiempo. Pero la eternidad es caprichosa. Los hilos del destino, tejidos por las manos implacables de las Moiras, giraron una vez más, y la sombra dorada de Crisaor emergió de las profundidades. A través de desiertos calcinados y montañas cubiertas de niebla eterna, Crisaor emprendió un viaje solitario, atraído por un llamado que no provenía ni de hombre ni de Dios, sino de la esencia misma del caos que lo había visto nacer. Las ruinas de civilizaciones olvidadas marcaban su paso. Columnas caídas adornadas con símbolos antiguos, piedras cubiertas de líquenes que aún recordaban nombres prohibidos, y estatuas rotas de dioses menores, todas daban testimonio de su travesía. En las grietas ocultas de Tártaro, donde los titanes vencidos permanecían encadenados desde la gran guerra contra Zeus, el rumor del regreso de Crisaor corrió como un aliento de esperanza entre los condenados. Ellos, los olvidados, los desterrados por la nueva tiranía olímpica, aún conservaban los ecos de la antigua furia. Las cadenas temblaron y los muros susurraron, pues sabían que el guerrero dorado no regresaba para jurar lealtad ni para buscar venganza, sino para restaurar un orden que antecedía incluso a los dioses. Las criaturas de la noche intentaron detenerlo. Echidna, madre de monstruos, envió a sus hijos para frenar su avance. Desde el oscuro abismo surgieron horrores, quimeras de fauces múltiples, seres alados de ojos en llamas, y espectros de guerreros caídos. Cada uno cayó bajo la lanza ardiente de Crisaor, cuyos golpes no solo destruían carne y hueso, sino también las maldiciones que ataban a esas abominaciones a su existencia maldita. El suelo tembló cuando Gigas, un titán menor condenado a custodiar los límites del mundo, intentó contenerlo. Pero ni la fuerza de una criatura ancestral pudo detener al guerrero surgido de la sangre de Medusa. La tierra se quebró bajo sus pies, y el rugido del titán quedó sofocado por el estrépito de un golpe dorado, que iluminó los cielos como una nueva estrella fugaz. La travesía de Crisaor no fue motivada por gloria ni venganza. En su pecho ardía el legado de una madre maldita y la ira contenida de las eras olvidadas. La reliquia que buscaba, un fragmento cristalino nacido en el alba de la creación, contenía la esencia de caos, el estado primordial antes de la existencia misma. Los antiguos dioses, temerosos de su poder, habían intentado destruirla sin éxito, ocultándola en los recovecos más profundos del Ereo. Solo un ser que no perteneciera ni al reino de los dioses ni al de los mortales podía recuperarla. Crisaor era ese ser. Guiado por los susurros del viento y los reflejos espectrales que emergían de las fuentes sagradas, llegó al borde del abismo primordial. Allí, la oscuridad era tan absoluta que ni la llama eterna de Prometeo habría logrado iluminarla. El aire era denso, cargado de ecos de antiguas guerras, y las estrellas parecían rehuir aquel lugar. Los dioses, al enterarse de su empresa, enviaron a sus campeones para impedir su paso. Héroes renombrados, bendecidos por la gracia divina, portadores de armas imbuidas con el favor de Zeus, Atenea y Apolo. Ninguno regresó.
El abismo devoró sus nombres, y sus armas sagradas se oxidaron bajo el toque del caos. El enfrentamiento final se produjo cuando Ares, el dios de la guerra, descendió personalmente a detenerlo. El choque entre ambos fue tan violento que los mares se agitaron y las montañas se fracturaron. Ríos enteros se secaron, y las criaturas del inframundo se ocultaron, temerosas de la magnitud de aquel combate. Aunque la fuerza bruta de Ares era legendaria, jamás pudo igualar la voluntad inquebrantable de un ser que había nacido entre el terror y la furia de una diosa maldita. Crisaor, quebrado pero invencible, derribó a Ares, marcando así una afrenta sin precedentes al Olimpo. El cielo se cubrió de nubes negras, y los rayos de Zeus amenazaron con reducir la tierra a cenizas. Pero las Moiras, tejedoras del destino, intervinieron. El destino de Crisaor no podía ser alterado, pues su existencia respondía a leyes más antiguas que los mismos dioses. Con la reliquia en su poder, Crisaor no buscó conquistar ni destruir, sino preservar el frágil equilibrio que permitía a los hombres soñar con los dioses y a los dioses temer a sus propias creaciones. Desapareció una vez más en las sombras del mito, convertido en guardián silencioso de un orden secreto, condenado a vagar por la eternidad en los márgenes de la leyenda. Así concluyó aquella travesía silenciosa, lejos de la mirada complaciente de los dioses y de la memoria voluble de los hombres. Crisaor, el guerrero nacido del dolor y el desprecio, no buscó un trono ni una corona tejida con laureles dorados. Su victoria no fue cantada por bardos ni inmortalizada en las estelas de mármol. Su legado quedó sellado en las grietas del mundo, allí donde solo las criaturas más antiguas se atreven a pronunciar su nombre. La reliquia primordial que había reclamado, ese fragmento anterior al cosmos, fue ocultada una vez más, pero esta vez bajo la custodia de quien comprendía su verdadero peso. Crisaor entendió que el equilibrio entre el caos y el orden no puede inclinarse hacia ninguno de los dos extremos sin provocar la caída de todo lo existente. No era una herramienta para dominar ni un arma para destruir, sino un recordatorio de que incluso los dioses son prisioneros de las leyes que los anteceden. Se dice que desde entonces, el abismo primordial dejó de murmurar. Los ecos de antiguas rebeliones se apaciguaron y las cadenas de los titanes dejaron de temblar en las profundidades. Sin embargo, un cambio imperceptible recorrió los reinos divinos. Los dioses, aunque continuaron sus eternos juegos de poder y castigos, comenzaron a temer la posibilidad de que algo que creyeron olvidado aún respirara en los márgenes de su creación. Zeus, el rey del Olimpo, jamás volvió a pronunciar su nombre, y su silencio fue imitado por los demás. Ni Atenea, con toda su sabiduría, se atrevió a preguntar por su destino, y Aes, señor del inframundo, evitó nombrarlo en sus registros. Solo las Moiras, las eternas tejedoras del destino, conservaban el hilo de Crisaor en su telar, aunque lo mantenían apartado, como una hebra de oro contaminada con sombras. Los hombres continuaron relatando las gestas de Perseo, la astucia de Odiseo, y las proezas de Hércules. Pero en las noches más oscuras, cuando las estrellas parecían palpitar con antiguos recuerdos, algunos ancianos en los rincones más olvidados de Grecia contaban, en susurros, la historia del guerrero dorado que había derrotado a los dioses en su propio terreno. Con el paso de los siglos, Crisaor se convirtió en un espectro mitológico, una figura que aparecía en los sueños de los guerreros que buscaban poder absoluto. Muchos creyeron haberlo visto en los campos de batalla, una sombra que caminaba entre los muertos, sosteniendo una lanza que ardía con fuego celestial. Otros afirmaron que, en los momentos previos a la muerte, su silueta se manifestaba como guía para las almas de aquellos cuya voluntad no se había doblegado ante los dioses. El equilibrio que restauró no fue eterno. Como todo en los 9 reinos y más allá, el orden es un ciclo, y el caos espera, agazapado en las sombras del tiempo. Los dioses, aunque aún poderosos, comenzaron a perder su conexión con los hombres. Los templos se derrumbaron, las estatuas se cubrieron de musgo y las oraciones se convirtieron en eco. En cada era, cuando la arrogancia divina alcanzaba su cenit, surgía un susurro. Crisaor vigila. En los días actuales, su nombre apenas sobrevive, perdido entre pergaminos rotos y leyendas fragmentadas. Pero hay quienes creen que, cuando el desequilibrio entre dioses y hombres alcance un nuevo límite, Crisaor volverá a caminar entre las ruinas. No como salvador, ni como vengador, sino como equilibrio encarnado, recordando a ambos bandos que ninguna fuerza, por antigua o sagrada que sea, está por encima de la esencia primigenia. El cielo nocturno conserva aún una señal. Entre las constelaciones olvidadas, existe una estrella solitaria cuyo brillo fluctúa sin motivo aparente. Los antiguos decían que esa luz es la llama que arde en el corazón de Crisaor, una chispa eterna que ni el tiempo ni los dioses han logrado extinguir. Y en noches de tormenta, cuando los rayos parten los cielos y los truenos retumban en las montañas,
Hay quienes aseguran haber visto una figura dorada alzando su lanza hacia las nubes, como recordatorio de que el equilibrio jamás será absoluto. Así termina la crónica de Chrysaor, hijo maldito y guerrero eterno, cuya existencia demuestra que las leyendas verdaderas no se escriben en pergaminos ni se guardan en templos. Se graban en la piedra, en las raíces de la tierra, en las venas del cosmos. Y aunque los dioses pretendan olvidarlas, el mundo jamás las deja morir. Y tú, que has escuchado esta historia, jamás volverás a mirar al cielo de la misma manera. Porque hay fuerzas que aún caminan en las sombras de los mitos, esperando el momento de recordarle a dioses y hombres que el equilibrio se paga con sangre, y Chrysaor jamás olvida. Mientras los nombres de Zeus, Hades y Poseidón resuenan en templos y leyendas, Chrysaor quedó sepultado en los rincones más oscuros del tiempo, convertido en un susurro entre los vientos de los desiertos antiguos y las olas de mares que ocultan secretos prohibidos. Sin embargo, su legado jamás desapareció. En cada tormenta inesperada, en cada desaparición inexplicable, en cada antiguo símbolo hallado en lugares donde nunca debió existir, su sombra sigue viva. Esta no es solo una historia más de mitología. Es un recordatorio de que las leyendas que nos cuentan son solo la versión permitida, y que los relatos más poderosos, aquellos que realmente estremecen los cimientos de los dioses, se esconden donde pocos se atreven a mirar. Si esta historia te ha estremecido tanto como a nosotros al desenterrarla de las profundidades del tiempo, no puedes quedarte fuera. Suscríbete ahora mismo a Crónicas Eternas y activa la campana de notificaciones, porque aquí no te contamos lo que todos repiten, te revelamos las historias que los propios dioses trataron de ocultar. Relatos de héroes caídos, criaturas malditas, batallas olvidadas y secretos prohibidos que cambiarán para siempre tu visión de la mitología antigua. Una nueva leyenda que no encontrarás en los libros de historia ni en las películas. Si sientes que este viaje merece continuar, apóyalo con tu like y comparte este video con esa persona que sabes que ama las historias oscuras, épicas y llenas de misterio. Recuerda, las verdaderas crónicas no terminan, solo esperan al siguiente valiente dispuesto a escuchar. Únete a la comunidad de Crónicas Eternas y sé parte de las leyendas que jamás morirán.